¿Quiénes son los mejores jugadores de la secundaria que pueden tener un impacto completo después de salir en el draft? Pues el día de hoy tenemos aquí a los jugadores de las posiciones de safety y de corner y vamos a estar hablando un poco más de ellos y cómo es que pueden tener un verdadero impacto para la siguiente temporada y cómo pueden convertir a una defensa con muchos huecos en la zona de la secundaria en una de las mejores unidades de la liga. Yo soy Roy García, está conmigo Gonzalo García, esto es Nación Fútbol, comenzamos. Y bueno, esta semana nos toca hablar acerca de la defensiva secundaria y quiénes son estos prospectos que podrían estar en lo más alto del próximo draft. Cada vez nos acercamos más. Ya estamos a la vuelta de la esquina de tener nuestro segundo mock draft. Ya empiezan van a estar a punto de empezar los Pro Days y es un muy buen momento para seguir con estas evaluaciones. Y el turno de hoy, como decíamos, defensiva secundaria. Vamos a estar incluyendo ambas posiciones, tanto corners como safeties, en los jugadores de los que vamos a hablar el día de hoy. Así que, ¿algún comentario que quieras dar acerca de la clase en general como unidad completa? Pues yo creo que no es una unidad tan mala. Creo que comparándolo con lo que se vio el año pasado, siento que hay más jugadores de un prospecto interesante en la parte alta. Aunque sí creo que tampoco es tan amplia. Creo que una cuestión de lo que se hablaba, por ejemplo, con los receptores es que hay muy buenas opciones para el segundo día, incluso para el tercero. Yo creo que aquí hay talento decente para las primeras rondas y después creo que se va a quedar un poquito. Creo que son los prospectos principalmente que hablamos y luego viene esta caída de la calidad. Así que yo siento que en el día del draft puede suceder en algún momento que si varios equipos en serie empiezan a tomar estas posiciones, por la urgencia de esto, se empiecen a ir y algunos equipos incluso puedan llegar a subir por tomar estos jugadores, porque no hay mucho. O sea, de los que hay, creo que hay muy buenos prospectos, pero después de estos sí hay una caída de calidad. ¿Y por qué no arrancamos? Vamos a estar hablando de los principales, cada quien 3 prospectos que vemos aquí, que ya tenemos organizados. Así que, si quieres, arráncate con el primero que tú tienes. Sí, no. Yo el primero de los jugadores que tengo es un corner. Él es un jugador que irónicamente tiene ya una situación interesante en la NFL, porque es el hermano de un jugador que ya está en la liga. Y estoy hablando Buen de nivel. Terrell. Sí, y estoy hablando de Avion Terrell, el corner de la Universidad de Clemson, que él, como digo, es hermano de un jugador de la NFL, es del hermano de AJ Terrell, el corner también del equipo de los Halcones de Atlanta, que tiene ya desde hace varios años, y la verdad es que ha tenido un buen Y que inicio. por ahí un par de temporadas creo que fue de los evaluados mejor de la liga. O sea, ha sido un corner que ha sido consistente. Entonces, desde esa perspectiva, saber que puede tener cierto conocimiento ya de lo que es la liga y esa parte, claro que le va a ayudar. Pero sí, Sí, continúa. no, creo que es algo que ayuda mucho como a la imagen y la cuestión que se ve desde el mismo trabajo que pueda tener él, por las mismas ideas que pueda haber dentro de la familia y lo mismo que vayan trabajando en su ética de trabajo. Pero ya hablando más específicamente de él, tenemos que él jugó toda su carrera con Clemson, él estuvo todos estos años con este equipo de los Tigres. Él fue nombrado en esta temporada del 2025 como First Team All ACC, del equipo de la conferencia del ACC, y también fue All American. Entonces estás hablando de un jugador que en este año levantó mucho su nivel y que por lo mismo pudo quedar como uno de los mejores jugadores de lo que se vio, y dentro de su conferencia fue uno de los que destacó. Aparte de eso, pues también tenemos el año pasado, tampoco estuvo tan mal, quedó como Second Team All ACC, y pues de ahí ya dio ese brinco para ese último año donde terminó mostrándose como uno de los mejores jugadores que había ya en la liga del colegial, jugando pues de toda la nación. Viendo específicamente sus habilidades, él tiene una gran aceleración para poder llegar a su velocidad principal. Siento que es algo que le ayuda mucho, es muy atlético. Creo que por ese lado también hay una cuestión muy interesante porque es atlético y tiene buenas herramientas en cuestión de cómo atacar la pelota, pero también es alguien que no tiene la mayor altura, tiene como que tal vez un poco de limitantes en cuanto a eso. Es por lo mismo, algo undersize, algo así como que no cumple con las medidas que uno esperaría normalmente, pero lo bueno y lo que hace le permite poder estar atacando y jugando en diferentes partes del campo, por lo menos de que tal vez no es el más grande, también en ocasiones jugaba en el interior, o en un rol más como un níquel, cubriendo como al receptor de slot en esta situación. Y
en su labor desde ahí y también como corner en el boundary por afuera. En ambos hizo un buen trabajo, creo que terminó haciendo las cosas de buena manera. Algo que se ve mucho es que es uno de estos corners que es muy bueno en la cuestión de como el press, en cobertura personal, en el cómo estar atacando, en el mantenerse pegado al jugador, el estar haciendo como todo este trabajo con las manos para poder estar también manteniendo las cosas y haciendo una buena cobertura en la cuestión de personal. Creo que de todos modos él sí tiene un buen trabajo también en la cuestión de zona, ha tenido un par de buenas cosas, pero creo que lo que más destaco es cuando estaba trabajando en cobertura personal. Aparte de eso, también es alguien que pues sí tiende a competir por las pelotas, tiene una buena habilidad para poder estar peleando por ellas, y que por lo mismo le complica mucho el punto de la recepción a los receptores, es mucho de, en el momento en el que llega la pelota, ir y entrometerse en el momento, buscar la pelota, no tanto ir a tal vez hacer la tacleada o esto, ir más buscando hacer eso, que puede ser un poco arriesgado, pero a la vez es algo que si lo haces bien puedes evitar que pueda agarrar la pelota y solo como el meter la mano y se cae. Mientras hagas eso bien, no importa tanto, no te van a hacer tantas yardas. Lo único que sí le llega a pesar un poco más es el hecho de que, como decimos, no es el mejor en cuestión de tamaño, en la cuestión física. Pues sí, cuando es una pelota y una jugada diseñada para que esté en competencia de hombre contra hombre, de ir a pelear una pelota dividida, que la jugada está diseñada así para que el receptor vaya y la busque de esa manera, ahí es donde normalmente la cuestión física es lo que termina haciendo que quede un poquito atrás y que por lo mismo no pueda competir ya peleando con jugadores con un gran físico como puede ser, puedo dar un ejemplo, un Jordan Tyson del que ya hablamos en el video de los receptores, que físicamente tiene un cuerpo muy alto, muy fornido, muy el prospecto de un receptor. Pues sí, ahí es donde le puede costar, como con ese tipo de receptores en la liga. Yo incluso por lo mismo, lo que pongo como mi comparación más directa por cómo veo este rol y cómo a veces juega en el níquel, cómo a veces juega en el corner, e incluso en momentos jugaba de safety, porque tiene un buen análisis del campo y por lo menos es que pueda realizar muy bien esta posición, es que es Cooper DeJean, el jugador que creo que tiene ciertas similitudes, puede moverse un poco en diferentes posiciones, lo puedes utilizar un poco como esta navaja suiza en la secundaria, a pesar de que yo sí veo que probablemente donde creo que tendría el mayor éxito a largo plazo en la liga sería jugando como un corner en la posición de níquel, creo que es donde más tiene sentido que pueda tener una larga carrera, algo similar a lo de Jean, aunque sí creo que si lo sueltas porque lo necesitas en una jugada por afuera, sí te puede reaccionar de muy buena manera. Yo las notas que tengo de Terrell es lo siguiente, o sea, básicamente es muy similar. En las habilidades, como de los puntos muy positivos, tengo la habilidad para terminar teniendo una cobertura muy cerrada, muy apretada. Se mantiene pegado a los receptores, lo cual es muy bueno porque le complica las ventanas a los quarterbacks. Instintivo a la hora de jugar en zona, con buena velocidad, pero el problema creo que coincidimos, el tamaño. Yo no veo realmente que en la liga puede terminar jugando más bien en el slot. Sí, a lo mejor que lo puedan estar moviendo por la habilidad de lo que más tienen, pero como dices, a largo plazo creo que el slot es donde quedaría. Y también veo problemas que va con lo mismo del tamaño a la hora de defender contra la carrera, por esta misma cuestión. Entonces, creo que pues eso es el overall que vemos de este. No, y hablando de eso también, otra cuestión es, y es entendible por la misma situación de las limitantes que tiene, al no ser como que un jugador que en la parte física tal vez esté tan bien, algo que también le pesa mucho es cuando tiene que enfrentar a estos receptores muy rápidos, cuando es más la competencia por velocidad, es donde normalmente también le ganan. Sí, aunque lo veo en el slot, también podría ser un corner 2 a largo plazo en la liga. Que, por ejemplo, volvemos, Cooper DeJean, teniendo a alguien como Quinion Mitchell en ese equipo de Filadelfia, las labores donde a veces sí juega como corner 2 de abierto con el segundo receptor o cubriendo una segunda zona, es donde creo que también puede hacer una buena labor y es donde tal vez estos detalles no pesan tanto. Creo que Terrell pueda tener una cuestión interesante muy similar. Incluso sería muy curioso si terminara un equipo de Atlanta, que no creo porque no es una de sus principales necesidades, pero sería curioso que llegara ahí y que tuviera, con el entendimiento que tiene con su hermano en AJ Terrell, que es un muy buen corner 1, y él teniendo esa labor como corner 2 o como slot. Que ya vamos a tener una dupla de hermanos en la misma posición, con la llegada de Bosa
San Francisco, los dos Bosa van a estar jugando allá. Hoy que estamos grabando se anunció, entonces sería muy gracioso que hoy ya en otro grupo defensivo la dupla de hermanos. En cuanto a comparación, yo tengo el nombre de Adoree Jackson como su similitud, similar a las cuestiones de las que hablamos. Si quieres, con esto cerramos a este prospecto en Terrell y pasamos para el primero de mis prospectos, que subiendo en la lista, estamos hablando de Emmanuel McNeil Warren, safety de la Universidad de Toledo. ¿Qué es lo que tengo? Es un safety físico. La verdad es que de todos los prospectos, creo que a nivel safeties, a nivel todo lo que es secundaria, creo que es el jugador que le juega más físico de toda esta clase. Le gusta golpear, es violento. Pero, o sea, creo que para ser un buen safety a nivel en la NFL, tienes que tener ese gusto por ir al contacto. O sea, si no te gusta ese golpeo, difícilmente creo que vaya a ser un safety muy exitoso. Dentro de las opciones, creo que él juega más, o sea, ha tenido la opción de jugar ambas posiciones de safety, pero se ha enfocado más realmente en el strong safety, en jugar a la caja, precisamente esto de la manera bien en la que golpea, el que tiene el físico, es bueno contra el ataque terrestre, pero no por eso solo es lo que maneja. La verdad es que tiene buena velocidad para hacer el bajar desde la parte de la secundaria cuando hace la lectura que es jugada por tierra, pero también tiene un muy buen rango en el ataque, o sea, para defender el pase. De hecho, la jugada que yo apunté aquí que me gustó mucho de lo que vi él, es una intercepción que tiene contra Central Michigan en un día súper nevado, y él hace la lectura rapidísimo y se lanza y la alcanza a agarrar en la pura orillita así avanzándose. Me recordó cómo se aventó en esa jugada Pola Malu, que sí, en la que el respeto así de él. No es así porque esa fue más en corto campo, una pelota que rebotó y que la agarra así, pero como está la nieve y como se avienta y la alcanza a agarrar, de hecho la habían marcado como pase incompleto, la revisan y termina siendo intercepción, pero eso habla mucho de su juego como safety, en el sentido de que se nota hay una toma que me gustó mucho porque es la que ves como cómo se desarrolla completo la jugada, y él se nota muy rápido que él se da cuenta de la jugada que viene y ve que lo que va a hacer el quarterback y empieza a mover hacia el sideline como para encontrar eso. De hecho, el corner que estaba marcando el receptor hacia donde ve esa pelota, los dos se la dan por perdida, pero él con el rango que tiene llega y termina quedándose con esa intercepción. Es muy agresivo. La verdad es que tiene esa agresividad, parte de lo violento con lo que juega, el rango que tiene, pero creo que esa agresividad a veces juega en contra de él, es parte de los puntos negativos, porque muchas veces por esta agresividad termina quedando con ángulos incorrectos para buscar hacer el contacto. Ese creo que es uno de los problemas, y está ligado a otro de los problemas que tengo apuntados de él, que es que en 2025 falló más tacleadas que en 2024 y 2023 juntos. Entonces, parte va por eso. Creo que es algo que puede pulir, es un problema hasta cierto punto menor. El problema que yo veo más grande también es que en todos estos años siempre se ha perdido cierta cantidad de juegos. A lo mejor por esa forma tan física, tan agresiva de jugar, el cuerpo se lo cobra un poco. Ya hablaremos de esa parte de la cuestión física con otros de los prospectos que tengo, pero con él sí le pesa. Yo lo veo que se puede ir en una parte alta de la segunda ronda, puede alcanzar a brincar a una primera ronda dependiendo cómo se vaya dando los picks en general del draft, pero esos son los puntos negativos. Creo que lo que puede jugar un poco en contra es que Toledo, al ser una escuela más pequeña, la competencia contra los equipos no es como los principales, pues, y no ven o sea, no enfrenta a receptores como que de una más alta calibre todo el tiempo, y que por eso puede hacer como que lo castiguen un poco más en donde se pueda ir seleccionado, pero creo que los otros problemas realmente son más fuertes y
pero es un buen prospecto en general. La verdad es que la violencia, la explosividad que tiene y el rango, para mí es un buen prospecto en la posición, pero sí trae sus notitas de que creo que tiene un buen techo, pero también por esas cuestiones que llaman la atención, también el suelo puede estar más abajo de lo que a uno le gustaría, para una posición que de por sí es castigada no sé, y creo que la situación aquí es que toma muchos riesgos. Creo que todo recae en eso. Y que sabemos que es algo que, no solo en esta posición, algo que se habla mucho, por ejemplo, en la cuestión de quarterbacks, es eso, es el querer jugar a ser el héroe y que por lo mismo arriesgues de más la pelota. Aquí creo que va lo mismo. A veces te sirve más hacer la tacleada y detener un jugador que avanzó ya 5 o 6 yardas que tratar de ir y detener la jugada de que no logre nada. Porque si fallas esa jugada grande de evitar que consigan cualquier yarda, terminas por fallar entregando una anotación. No, más siendo el safety. No quiero, o sea, quiero aclarar algo porque ahí está en la pantalla cuál es la comparación. O sea, yo tengo a Darwin James como comparación, pero aclarando, y más por algo que pongo más adelante en mi comparación, quiero hacer esta explicación. O sea, la comparación es en función del estilo de juego. No digo que porque sea la comparación diga va a ser este jugador. Simplemente el estilo de juego es este mismo, de lo que él trabaje, lo que puede ser mejor que este jugador o puede ser peor que este jugador. Solo estamos hablando en la cuestión del estilo de juego que vemos de este jugador. Solo para aclarar, porque al rato, con lo que voy a poner al rato, se puede decir, no, este está loco. Y Darwin James, la verdad, ese es un All Pro y todo. No estoy diciendo que de cajón va a ser este Warren un All Pro, pero tiene las herramientas en su juego y depende de lo que él haga, puede llegar a ser. Y es que al final de cuentas son jugadores que tal vez sí tienen como que fortalezas similares o ciertas cosas que tienen que mejorar, similares a cosas que han tenido que enfrentar otros jugadores. Y va más por ahí esa cuestión del análisis, como mencionas. Algo que también me genera algo de ruido acerca de él, es el hecho que por lo mismo de lo atlético, lo físico, cómo se habla de todo esto, se esperaba que llegara al Combine y que lo dominara completamente, que se viera como una actuación muy fuerte, muy por encima de lo demás. Y la verdad es que en lo que hizo, no estuvo mal. Pero la verdad es que tampoco sorprendió tanto cuando se esperaba que sí iba a tener un paso adelante de lo que iban a mostrar otros jugadores de la posición. Entonces eso creo que también le terminó pegando. Incluso siento que hubo otro safety que fue el que se levantó más sus probabilidades dentro del combine, que creo que ya hablaremos más adelante. Pero siento que él se terminó golpeando un poco sus chances en el hecho de que todo el mundo esperaba ver ese dominio físico que no lo terminamos de ver. Y eso sumado con las lesiones y la cuestión del manejo de riesgos, sí creo que le puede afectar un poquito. Aparte, Toledo es una universidad chica, sabemos que eso también no habla de la mejor competencia y que tal vez dominó más por eso que por la cuestión técnica. Entonces, todo eso se le suma y hace que le pegue un poquito. Bueno, con eso pasamos, si quieres, al siguiente prospecto que tienes en la lista. Ok. Yo aquí tengo a alguien más que irónicamente también lo mencionamos con este último jugador, la cuestión del perderse juegos y todo. Pues aquí es el tema más importante del siguiente jugador que quiero hablar, que es de Jermod McCoy, el corner que viene de la Universidad de Tennessee, que primero, dando un poquito de información, él jugó primero en la Universidad de Oregon State, estuvo ahí por varios años, y después decidió transferirse hace, que fue 2-3 años, si no me equivoco, creo que fueron 2 temporadas, a este equipo de Tennessee. Y llegando ahí y estando con este equipo en 2024, tuvo una de las mejores temporadas para un corner que habíamos visto en muchos años. De hecho, fue el mejor corner para muchos de toda la liga en ese año. Terminó como el First Team All SEC, que es una de las conferencias, pues sabemos que es la más fuerte en cuestión de defensas del SEC. Aparte eso también terminó como All American. Y sí, mostró que tenía una de las mejores habilidades y que estableció un gran tape y un buen filme en lo que hacía semana a semana con su equipo la temporada pasada con este equipo de Tennessee. Y eso por lo mismo se esperaba que este año tuviera grandes oportunidades, que pudiera completamente solidificar y que tal vez pudiera meterse incluso como uno de los mejores jugadores de todo el draft. O sea, estamos hablando de un top 5, o sea, estar en esa conversación con David Bailey, con Ruben Bain, estos jugadores defensivos de otras posiciones que están hablando para el pick 2, para el pick 3. Al final, aunque sí creo que tiene gran habilidad y lo que demostró es increíble, lo que terminó afectándole
es el hecho de que toda la temporada del 2025 se la terminó perdiendo por una lesión de un ligamento de la rodilla que lo terminó dejando fuera todo el año, no pudo jugar, no pudo estar verdaderamente apareciendo, y eso terminó dejando esta situación un poco confusa, porque aunque sí se vio tan bien la temporada del 2024, uno, no sabemos qué tan bien se vaya a ver después de la lesión, y dos, también la cuestión de que lo que vimos, pues fue desde el 2024, y que no sabes si también es algo que a veces pasa que es una buena temporada, pero que no has visto más tiempo, no hay algo constante de varios años que sirva como un filme constante que se pueda. Pero ya hablando un poquito de lo que sí mostró cuando estaba en el campo, él muestra buenos instintos, muestra que tiene un nivel de entendimiento y del juego bastante alto. Creo que su IQ del deporte era de lo mejor que tenía, y era por lo que también puede hacer mucho y estar compitiendo. Él, de hecho, creo que mucho de lo que hacía era el trabajo de pies. Él trabajaba mucho más, a mi parecer, desde el lado de zona, y estar trabajando en esquemas de zona más que lo que hacía en personal. Creo que era donde más dominaba, que curiosamente es algo que funciona mejor con lo que hacen la mayoría de los equipos en la NFL. Y sí, creo que eso mostraba una gran fluidez, una gran movilidad, buenas manos. Creo que todas las cuestiones, verdaderamente tenía una cuestión muy buena y tenía una increíble paciencia, que creo que es algo que no se habla mucho de esta cuestión de corner, y creo que justamente habla mucho de la cuestión de el manejar riesgos, y sabía cuándo atacar, cuándo tenía que medir, cuándo era el momento de ir por la pelota, cuándo tenía que hacer las cosas de buena manera, y creo que es algo que aquí demostró que tiene mucho. Siento que es alguien que también tiene buenas situaciones, podría estar compitiendo con muchos. Lo único, no tiene la mejor aceleración. Creo que también por eso es que él se enfoca más en el trabajo en zona, que es donde más se nota, más que en el cobertura personal. Porque sí, tiene algo normal en cuestión de la aceleración, de la velocidad, pero a base de estar midiéndolo con este otro tipo de esquemas. Siento que es con lo que lo ha trabajado mejor. Por eso mi comparación también es Joe Hayden, este correr que estuvo la gran mayoría de su carrera con el equipo de Cleveland, porque también tuvo una cuestión similar, con los receptores altos, físicos, fuertes, que tal vez no son los más rápidos, eran los que podía dominar de muy buena manera. Estamos hablando de a un AJ Green, que era uno de los mejores receptores que había en la liga por varios años, y él constantemente iba, lo enfrentaba y le ganaba. ¿Por qué? Porque las habilidades de él. Pero le ponías a un jugador, un velocista, y era Cuando le donde tocaba Antonio Brown, que cuando le era tocaban a la... Antonio Brown, que era más competir por velocidad y cortes y movimientos, ahí era donde le costaba un poquito más. Ayer era donde sí quedaba un poquito corto. ¿Por qué? Porque sus fortalezas van por este otro tipo de lado. Siento que es una cuestión similar. Creo que es por donde le puede afectar un poquito y donde puede estar los problemas. Aparte de lo que hicimos, esa lesión pone tantas dudas porque no se ha podido ver más allá de la cuestión de las entrevistas, y eso es lo que hace que no se sepa bien qué tan arriba o qué tan abajo pueda quedar en este draft. Sí, yo de mis notas realmente extra lo que tú mencionas, el tamaño la verdad es que es el prototipo ideal de tamaño para el corner de cómo se juega actualmente en la NFL, pero el gran asterisco para todo esto, pues claro, esa lesión del ligamento del ACL, perderse todo el 2025 deja muy compleja la evaluación. Eso, o sea, como lo hablábamos con el prospecto anterior, que pues, o sea, todo lo que hablamos de cuando se vio bien, le da a pensar que puede tener un techo muy alto, pero también todos estos que no sabes hasta dónde pudo haber sido One Hit Wonder, o si sí iba a mostrar eso, o cómo, o a lo mejor no era un One Hit Wonder, pero la lesión no lo va a dejar que vuelva a estar a ese nivel. Entonces, el suelo está muy, muy abajo, entonces es un riesgo tomarlo. Muy grande, y va a depender realmente de qué quieran hacer o sea, qué tan necesitados o qué tanto, cómo lo evalúen, también ahí está el gran detalle, pero sí es una incógnita grande de qué tan bueno o no pueda realmente ser, porque ¿a qué le vas a dar peso de lo que se vio o lo que no se vio? Sí, y digo, no sabemos exactamente cómo salieron las evaluaciones médicas, pero también no se escuchó nada verdaderamente. Entonces eso me hace creer que probablemente todo estuvo normal. No hubo nada que llamara la atención, sí, como sí ha pasado con otros jugadores, y esa información sí termina. Si hubiera algo malo, luego se hubiera empezado a hacer ruido acerca de esa cuestión y no se hubiera. Pero pues sí. Entonces ya quedará a ver. Creo que para mí es un jugador que debe irse en la primera ronda.
tal vez en un equipo que no necesite tanto esta necesidad en este momento y que sí pueda estar trabajando para soltarlo en 1 o 2 años, tratar de ayudar y hacer esta progresión, no forzarlo porque todavía viene trabajando la cuestión de la lesión y ver que todo funcione de buena manera. Pues sí. Y ya con eso cerramos a McCoy. Sí, ok. Sí. Y con eso pasamos al siguiente. Otra vez, curiosamente, quedó, bueno, no, eso iba a dar un spoiler, pero el siguiente jugador es Dillon Thieneman de la Universidad de Oregon. Este jugador que se transfirió porque realmente pasó la mayor parte de su carrera en Purdue y ahora terminó cerrando con los Patos de Oregon. Es del que tú hacías mención hace rato, de que subió su stock muchísimo por el gran combine que tuvo. La verdad es que tuvo el cuarto mejor tiempo de todos en el 4-yard dash. Pero no solo eso, o sea, la verdad es que las otras pruebas físicas fueron buenas, pero no se quedó ahí. La verdad es que incluso los drills de posición los ejecutó de una manera muy buena. Para los defensive backs hay uno que van corriendo hacia atrás y tienen que ir cambiando de dirección y todo. La verdad es que la fluidez en la que hacía los movimientos con su cadera, que es muy importante para cuando el receptor viene con esos cambios de dirección, en cómo reacciona y ajusta, se vio como pez en el agua ejecutando todos estos. Para mí, el IQ de jugador de esta clase podría ser el más alto. Ahí con el que tenemos el número 1 de la clase, creo que ahí se pelean, pero la verdad es que el IQ que tiene él es altísimo, lo que entiende del juego, la lectura. Y creo que por eso le permite, o sea, con el atleticismo que estamos hablando, permite que haga todo lo demás bueno que vamos a mencionar. O sea, es un jugador que cuando tiene la pelota cerca es un peligro. O sea, si sea por pase, sea cuando viene o sea, cuando ya cacharon el receptor, o sea, de todas formas es un jugador que constantemente busca la pelota y se le da. Tiene versatilidad porque ha podido jugar ambas posiciones, tanto en el strong safety como free safety. Para mí es más un free safety porque es donde sus atributos se ven mejor. De hecho, parte de lo negativo creo que está del lado de las cosas que van más para strong safety. Tiene una habilidad para, o sea, lo que es cobertura lado a lado del campo, el famoso sideline to sideline, la velocidad que pone. O sea, volvemos a hablar, las cosas que se vieron en el combine, en el tape se ve el porqué, o sea, no, o sea, se entiende por qué en su juego pasaron todas estas cosas. Y aquí tengo varias, bueno, no, la jugada que tengo aquí que me encantó y siempre me gusta de estos prospectos, pero una jugada que digo, esa me habla mucho de quién es él como jugador. Para mí, la que hizo fue la intercepción que tuvo en la semana 5 del 2025 del colegial en contra de Penn State. Dices, Penn State, que en ese punto los dos equipos estaban un buen equipo. Invictos. Los dos equipos estaban invictos en ese punto. La intercepción que él hace cierra el partido. Ahí se acabó el partido y le quitó el invicto a Penn State. Y a partir de ahí es donde Penn State tuvo el par de juegos que le terminó arruinando la temporada. Porque para mí es una jugada buenísima de él y que habla. Él se ve cómo arranca la jugada, ve un momento lo que está pasando y se nota en el momento en que dice, ya sé qué jugada es. Y si arranca, Drew Allar, a mi punto de vista, o sea, no tenía mucho que hacer en esa jugada con lo que vio, es más bien el acierto de lo que hace Dillon y termina cerrando y quedándose con el balón y ganando este partido para Oregon. O sea, Oregon fue una muy buena defensiva a lo largo de toda la temporada. Creo que lo que aportaba él en la parte de atrás es una de las razones por aquí estoy. Contrario a lo que hablábamos con este Warren en la posición anterior de la que yo hablé, él, la verdad es que es muy bueno en encontrar los ángulos correctos para hacer las tacleadas. Raramente se encuentra en una posición en la que no va a hacer la tacleada correctamente,
pero el problema de él es, los problemas que yo tengo aquí es por su tamaño. O sea, atléticamente es muy bueno, pero le falta tamaño para competir con los tight ends, o tiene problemas cuando baja a la caja, que a veces pareciera que cuando baja ahí, no siempre, no es un problema tan grande, pero en ocasiones da la sensación de que donde están los cuerpos grandes, los hombres de línea, los tight ends, que vienen los corredores, el contacto, se pierde un poco y vienen esos problemas. Y cuando le toca estar hombre contra hombre directamente, principalmente con los tight ends o estos receptores físicamente grandes, es donde tiene problemas por esta cuestión. Compensa mucho de estas cosas con la parte físico-atlética que ya hablábamos, con la habilidad que tiene y con la lectura que hace, compensa esa parte, pero esos son los problemas que yo veo. Y otra cosa muy buena de él, también diferente a lo que hablamos de Warren, constancia total. Se perdió 0 juegos en toda su carrera del colegial. Entonces eso te habla de alguien que esperas que esté ahí para ti todo el tiempo, contrario a los dos prospectos, no solo a Warren, también a los dos últimos prospectos de los que estábamos hablando. Mi comparación, y dejando de lado la cuestión de la raza, pero creo que sus juegos son muy similares. Harrison Smith de los Vikingos de Minnesota me parece un jugador que tiene un estilo de juego muy similar. Sí, no, creo que algo que aquí me llama mucho la atención de Dillon es que, o sea, sí tenía buenas expectativas antes del Combine. Creo que estaba en la orilla de si entra la primera ronda, la segunda, como ese punto. Sí. Pero aún así fue y mostró todavía más arriba de lo que se esperaba. O sea, que fue y rompió expectativas. Creo que es el demostrar que estas limitantes que tienen, que tal vez lo estaba poniendo en ese punto, tal vez no pesan tanto. Y que tal vez sí tiene lo necesario para poder estar compitiendo en el mayor nivel, y que eso pues, le da un poco más de confianza. Creo que a final de cuentas también viene de una universidad donde todo el punto de transferirse a la Universidad de Oregon era para poder demostrar que tal vez lo que hizo con Purdue, que es un equipo que no es el más completo, es algo que tenía valor. Tú ves las jugadas que hacía en Purdue, toda la cantidad de intercepciones, la cantidad de... Sí. O sea, era un jugador que produjo bastante en esos años allá, pero como dices, en Oregon simplemente validó lo que venía haciendo desde antes. Porque si puedes hacer eso con Purdue, que tiene muchas limitantes, no llama tanto la atención que si lo estás haciendo con uno de los equipos más importantes de todo el nivel del colegial. Y a final de cuentas eso también te da más peso en esta edición y en este tipo de procesos del draft. Creo que ahí le funcionó muy bien, y este movimiento terminó siendo algo que creo que fue clave para que pudiera llegar hasta donde está en este momento, como un jugador que estoy seguro que va a terminar yéndose en la primera ronda. Sí, yo creo que lo que hizo en el Combine le terminó de cerrar entre el que estaba a principios de esa segunda ronda a la parte final. Veremos cómo se da la cuestión del draft, siempre puede haber sorpresas, pero eso es lo que pinta para hacer más como la profundidad que hay en la posición. Y bueno, ya pasando al otro jugador que yo tengo, que creo que es el corner que a mí me llama más la atención, y que irónicamente es alguien que tiene una similitud con la cuestión del cómo se transfirió a un nuevo equipo para la temporada pasada, de lo que ya mencionábamos con Dillon, y estoy hablando de Mansour Delane, el corner de la Universidad de LSU. Él tuvo un gran año con esta Universidad de Luisiana. Él incluso fue nombrado en... Pues, ¿qué fue? No, tú estuvo 2 años con ellos, si no me equivoco, sí. Estuvo 5 años en total. Estuvo 3 años primero con la Universidad de Virginia Tech, y después ya pasó a estar con este equipo de LSU. Y, primero estuvo nombrado, o no, no, fue nombrado, sí, 3 temporadas con Virginia Tech, y luego solo una con LSU, porque ahí fue mi confusión. Tenía que fue Third Team All ACC, pero por un momento pensé que decía SEC del SEC, la de LSU, pero no, era ACC, eres donde está Virginia Tech. Entonces, en su último año fue nombrado dentro del equipo de la conferencia, y sí, demostró que tenía buenas habilidades, pero es lo mismo, es un equipo que no compite tanto, es un equipo con muchas limitaciones, y por lo mismo, pues tiene sentido que quieras buscar
un equipo más competitivo. Sabemos que LSU tal vez no tuvo el mejor año por toda la situación que pasó con su entrenador y todos los problemas que tuvieron, pero un equipo que estaba esperado a que fuera uno de los mejores de toda la nación, que al inicio de la temporada está rankeado dentro de los mejores. Así que por eso tenía sentido ir a este equipo y tratar de demostrar que tenía lo suficiente para poder estar compitiendo. Y él hizo una buena labor. La verdad es que lo que se vio esta temporada fue algo muy completo. Creo que ya hablamos de que Jermot McCoy tal vez fue el mejor corner en todo el 2025. Pues yo creo que Delane fue el mejor corner de todo el... Bueno, no del 24, el del 2025. Y sí, aquí creo que mucho tiene que ver también con la gran habilidad que tiene de jugar en la cuestión de personal, del trabajo de cobertura man-to-man. En esa cobertura personal siento que es donde más se nota es esto de un corner muy pegado, sabe cómo manejar de buena manera eso, tiene buen atleticismo y tiene buenas habilidades con su juego de pies y todo para poder mantenerse compitiendo con los receptores de manera más física. Creo que es alguien que aprovecha mucho más ese lado físico para poder estar peleando. Creo que incluso algo que diría que es una de las grandes dudas que tiene, es algo similar a lo que se decía de Warren, de que a veces puede ser demasiado agresivo y que a veces tal vez le convendría un poco el no tomar tantos riesgos y como que a veces sí tomar el simplemente asegurar una jugada en lugar de estar buscando la jugada grande, que es algo que sí se ve en muchos momentos. Y qué más, como es alguien que juega más en coberturas personales, es el que busca cubrir al receptor 1 y mantenerse como en la isla de yo contra él y no tanto el trabajar en zona, sí creo que es algo que le puede costar un poquito el proceso ya llegando a la NFL, que sabemos que es algo que luego le pasa a los corners ya llegados por el cambio de nivel, que es una de las posiciones tal vez un poquito más complicadas de hacer la transición. Igual no se me hace malo en la cuestión del trabajo en zona, sí tiene cosas que trabajar, creo que es donde sí se ve un poquito más de huecos, pero sí creo que el trabajo que hacía en la cobertura personal es donde más se notaba. Algo a diferencia de lo que sea de McCoy, necesita más paciencia, necesita entender cuándo tiene que tomar el riesgo y cuándo es mejor justamente jugar a tratar de simplemente ir deteniendo y hacer lo que hacen muchas de las defensas donde tal vez sí, te permite un par de jugadas, pero te tengo después de que avanzaste unas 15 yardas y tienes que despejar y así evito permitirte una jugada grande. Y aquí siento que esto es su estilo de juego, a veces sí termina de provocar que si las cosas no están de buena manera, una ofensiva y un buen quarterback te puede castigar y te puede terminar provocando una anotación por cometer estos errores del estilo de juego. Igual, un corner que yo tengo que tiene un nivel muy alto y que para mí es su comparación directa, es la cuestión de Quinion Mitchell, que también es un corner muy físico, muy peleado, que también tiene una gran habilidad, utiliza mucho el estar peleando en cobertura personal y aprovecha el hecho de que tiene un gran atleticismo, la cuestión física, el juego de manos, esto de estar haciendo empujones, agarrando un poquito, ahí jugando con el límite, y que lo ha sabido manejar de buena manera en la NFL. Siento que es algo similar con Delane. Algo que también es algo negativo de ese trabajo tan físico que hace, es justamente que termina provocando muchos castigos. Es algo que tuvo durante toda la temporada pasada, por lo mismo, o sea, como está jugando mucho al límite, tratando de utilizar su cuestión más física, termina provocando este tipo de situaciones. Creo que son cosas que se pueden pulir, creo que a final de cuentas alguien que sí puede estar buscando neutralizar y atacando a los mejores receptores de la liga, se hace las cosas buenas. Así que sí, no sé tú qué piensas al respecto. Sí, yo también tengo ese comentario de que tiene como un estilo de juego de mucho contacto, pero creo que tiene que ver mucho como tiene un muy buen tamaño también para jugar, usa mucho su frame para poder defender con buena técnica. También tengo los comentarios de que principalmente en press y en personal, en cuestión de zona así donde tiene que trabajar un poquito más, buen tacleador. En cuestión negativa tengo que se le complica a veces la cuestión cuando son receptores rápidos, es lo que tendría que mejorar y tiene que ver eso. Siento que al no tener ser tan rápido usa mucho lo del contacto, la técnica para que equiparar esa parte, y de ahí es de donde pueden venir muchos de los castigos de esta cuestión. Va a tener que aprender cómo disimularlo, disfrazarlo para poder mantenerlo, porque la verdad es que hay muchos corners que sí juegan más sí, mantenerse más libre de esa manera, exacto, pero es que sí, que no le vayan a agarrar fama de
de que se empiece, porque Ajá. si los árbitros le agarran fama de eso, luego es todo un rollo. Con cualquier cosita ya le empiezan a marcar. Sí. Y de comparación yo también tenía a Mitchell apuntado. Sí, creo que es una cuestión muy similar. Son dos corners que trabajan mucho este lado y que utilizan mucho esa cuestión física. Que en su momento también era lo que se le criticaba mucho a Mitchell, que tal vez podía hacer lo que puede hacer los dos. Creo que aquí es lo mismo. Si encuentra, como dices, ese punto para evitar que le estén marcando y mantenerse en el límite, no hay ningún problema. Pero tiene que encontrar cómo mantenerse en ese punto. Y bueno, llegamos hasta el punto más alto de nuestra lista. Y aquí es donde mencionaba que era un spoiler, porque terminamos como se dio el acomodo de que Roy terminó teniendo puros corners y yo terminé teniendo puros safeties. El número 1 de esta lista tengo a Caleb Downs. O sea, la verdad es que un jugadorazo completo. O sea, es una cuestión curiosa por la situación que ha pasado en el último mes, pero es un gran atleta, la verdad lo que se ve es muy bueno. Sí, es un grandísimo atleta. Pero no solo eso, o sea, lo que tiene de instinto para reconocer las jugadas es algo innato. O sea, la verdad es que como él reconoce lo que viene, es como, me recuerda, o sea, tiene ciertas cosas de gran jugador y por eso la comparación que está aquí abajo. O sea, no es que yo diga que él va a ser Ed Reed, pero la verdad su juego es muy parecido porque tienen este instinto, no fallan tacleadas, es un juego físico, como lo decía al principio del programa, o sea, para ser en defensive back y en especial safety en esta liga, que sea bueno en la NFL, te tiene que gustar ir a golpear, ir a el contacto, y él le gusta esta parte de jugar fuerte. Estuvo un tacleador muy seguro, bueno en la cuestión de las coberturas, el reconocimiento que tiene, la parte atlética, o sea, buena también, o sea, a lo mejor Dillon, que fue el que mencionamos antes, tuvo un mucho mejor combine, pero es que Dillon rompió todo lo que se esperaba y a lo mejor ni siquiera fue el mejor de su escuela porque estaba Sonny Styles, pero la verdad es que, o sea, no hizo un mal combine como para decir, simplemente es bueno. La verdad es que yo creo que desde principio de la temporada anterior del colegial, él ya estaba NFL ready. O sea, él pudo haber jugado la temporada anterior en la NFL con lo que tenía. Creo que gran parte de que Ohio State fuera la defensa 1 de la nación es lo que él aportaba como el quarterback de la defensiva de este equipo. Claro, sí, Sonny Styles, había otras piezas importantes, pero Caleb Downs es muy bueno. Tenía, o sea, y por ejemplo, el juego contra Penn State, no de este año, del año anterior, quien se encargó de que Tyler Warren ya pasó a la NFL, tuvo un buen año, que no hiciera nada, fue él. Y entonces ahí te das cuenta con jugadores que de alto nivel que y rompieron ya en la NFL, que entonces puede ser un jugador muy bueno. Para mí debería de ser top 10 en el draft. Puede irse un poquito después porque la posición es muy castigada. Para mí es el mejor defensivo de este draft. Pero el problema es que la posición que juega no es la posición que vas a invertir más fuerte en el draft. Eso es lo complicado con él. No porque él vaya a ser. Para mí es de estos jugadores que o sea, el suelo es muy alto, muy alto. O sea, por lo menos vas a tener un muy buen starter por mucho tiempo. También no es un jugador que se haya perdido partidos. Y el techo es el límite para mí, con mi punto de vista con él. O sea, y hace de todo, porque incluso tiene una patada de regreso que hizo en contra de Indiana. Y dices, bueno, ahí está en otro, o sea, la parte físico-atlética te muestra en esa faceta del juego. Tiene una intercepción buenísima en contra de la Universidad de Grambling State. La apunté porque creo que nunca había visto la otra con de ellos. Es otro de los que tienen el logo de la G como Georgia y Green Bay. Nada más que este es como amarillo con negro y está en la línea como si fuera a ser parte de los que van a meter presión en el blitz al quarterback. Da un paso
se tira para atrás y como que él sabía que iba la pelota perfectamente ahí, se la queda como si nada la pelota. O sea, para mí eso habla de la cuestión que hablamos de los instintos, buenas manos, cuestión físico-atlética para hacerlo. O sea, por eso esa jugada para mí resume mucho de lo que él es como jugador. También hay una jugada en el Cotton Bowl de un golpe que le da durísimo al jugador y suelta la pelota así que para hacer fumble. Esa me gustó porque, o sea, el impacto fue limpio, no fue un golpe sucio, pero físico, que de esos que gusta del tipo de la vieja escuela, el Reed. Pero para mí Caleb Downs es un prospectazo. La verdad es que quien se lo vaya a llevar puede terminar teniendo un jugador que termine siendo histórico para su franquicia. Aunque creo que aquí también queda la cuestión de como el elefante en la habitación, la gran duda que tiene, porque justamente en el mismo proceso del Combine, en la parte médica tuvo un problema muy grande, donde al parecer tiene una situación que no se esperaba en la rodilla. Se habla incluso de una cuestión de un problema degenerativo, tal vez, una cuestión por ahí que como que eso parece que le estaba afectando. Pero después salió que el reporte no, o sea, que no se sabía de dónde había salido el reporte, que no se sabía si era cierto o no, o sea, sí, pero fue un poco de ruido en ese tema. Eso a final de cuentas, sabiendo que es una posición un poco castigada y que tienen estas dudas ya desde ahí, porque es un safety, creo que es lo que también puede terminar tirándolo un poquito. Porque si dices, tal vez Dillon puede ser una cuestión, por dar un ejemplo, de otro jugador más seguro, porque no vaya a ser que sí sea un problema más grande, pues te quitas de problemas y terminas de resolverlo de esa manera. Para mí, aunque sí creo que el talento que tiene habla de un jugador que debería de irse muy alto y que simplemente creo que es otro riesgo. Es como la situación similar a la de McCoy, donde es como de que tienes que checar qué tanto pesa lo bueno con lo malo. Para mí no debería. Sí, creo que aquí lo bueno pesa más. No debería de irse después del pick 11, a mi punto de vista, con Miami. Miami dejó ir ya a Min, que está en un modelo de reconstrucción, pero tener un jugador así para tu defensa, pensando en reconstruirla a futuro, es la primer piedra, o sea, angular para esa defensiva, que podría ser muy bueno a mi punto de vista. Creo que debería de ser ahí, pero volvemos a lo mismo, al ser una posición castigada, quién sabe si pueda llegar a pasar. No, y creo que hablando, por ejemplo, de Miami específicamente, creo que tendría sentido que vayan y refuercen su defensa, teniendo en cuenta que Jeff Hafley, coordinador de mentalidad defensiva, y el equipo tiene muchísimos huecos de este lado del campo. En todos lados del campo, güey. Pues sí, pero sí creo que antes de los movimientos que hicieron ya tienen muchos huecos, eran más en la defensa que en la ofensiva, y creo que en este momento simplemente eso se terminó de hacer más grande el problema, porque ya estaban corners y ahora también necesitan a safeties por la cuestión de Minkah. Entonces, sí. Y tengo aquí como, bueno, no sé si decirlo como anécdota, algo que cuando estaba buscando información de él me encontré, y es que, por ejemplo, que habla bien de la parte de lo mental, de lo enfocado, del tipo de jugador fuera de la cancha que es. A él le preguntaban, lo estaban preguntando que qué número, por qué el número 2, y él decía que de chiquito él había usado el 24 por Kobe Bryant. Cuando viene el cambio a otro equipo a nivel juvenil, o como quieras decir, o en la preparatoria, no sé, tomó el número 2 porque el 24 lo tenía otro jugador y no lo iba a soltar. Entonces de ahí lo agarró y fue como, bueno, pero dice que cuando él fue madurando le agarró cariño al número 2 porque para el número 2 para él era representativo de que solo hay dos cosas más importantes antes que él en su vida, que es Dios y su familia. Entonces, que un jugador de esa edad, con estas cuestiones, que no se le haya subido a la cabeza y que esté así aterrizado, para mí tiene el paquete completo para ser un éxito. Sí, no, la mentalidad que tiene es evidentemente la de un jugador que tiene muy claro lo importante para poder tener el éxito en la liga. Sí. Y sí, creo que eso es algo que le puede estar ayudando bastante más ese enfoque, ¿no? Que sabemos que muchos jugadores luego sus problemas vienen más fuera de la cancha y que verdaderamente dentro del campo juegan muy bien. Ya sabemos la situación que tiene Atlanta en este momento con James Pierce, donde no sabe ni qué va a pasar con él todavía.
Y que justamente es eso, en el campo se vio muy bien en la parte final de la temporada, pero han sido todos sus problemas fuera del campo lo que ha terminado de provocar donde no se sabe ni siquiera si te va a tener una carrera. Así Sí. que esto creo que es algo que ayudaría mucho, y en una situación tan importante como lo que decimos, el quarterback de la defensa, el safety, que es como el que va llevando muchas de las cosas y viendo el campo como ese punto de seguridad al final, sí creo que tiene mucho peso que tengas a alguien de un calibre tan alto y con la mentalidad correcta. Pero bueno, creo que entonces hasta ahí ya queda esta cuestión de nuestros jugadores. Igual, como decimos, vamos a seguir hablando de la situación del draft. Se viene también nuestro siguiente mock draft ya un poquito más adelante, ya tomando en cuenta todo lo que pasó en esta agencia libre y con un par de invitados para que, pues sí, la dinámica es un poquito diferente. Y ya acercado al draft, vamos a hacer el mock draft final, ya con cambios, ya un poquito más de lo que creemos que va a terminar pasando más concretamente. Aparte de eso, vamos a seguir hablando del draft, vamos a seguir hablando de otro tipo de videos, otro tipo de cosas. Así que, pues ahí, sigan siguiendo el canal, denle una vuelta. Si a ustedes les interesa también esto, tal vez les pueda interesar este video que está apareciendo aquí acerca de los jugadores de Edge, de otros defensivos que van a estar en este draft y el impacto tan grande que pueden tener, donde creemos que incluso algunos de ellos va a terminar con el pick 2 del draft. Así que ahí denle la checada si les interesa. Y igual ahí están otras posiciones, otras cosas. Y también déjenos un comentario si quieren. Ahí apóyanos un poquito con un like, una suscripción si les gusta y llegaron hasta aquí y les agradó este video. Por favor, se los agradecemos. Y por el momento, eso es todo. Nos vemos en la próxima. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.